Hay sectores que no reciben a las personas con discapacidad. Cuando uno mira la oferta laboral, es una barrera, prácticamente el muro que quiere construir Trump. O sea, aquí no pasa nadie. Así es en algunos sectores. Y obviamente la discriminación. Nosotros hace poco, aquí en el Congreso de la República, presentamos un proyecto que ya es ley para también gravar penalmente a toda persona que discrimine por condición religiosa, étnica, sexual, ideológica, política y también por algún motivo, digamos, hechos relacionados con las condiciones de las personas, particularmente la discapacidad. 47 es poder garantizar el 5% de los parqueaderos de los centros comerciales para las personas con discapacidad, que es inconcebible. Es inconcebible que usted hoy, y lo he constatado, hoy esos parqueaderos no lo usan las personas con discapacidad, sino otro tipo de personas. Y si uno va, son los señores que tienen las camionetas de más alto valor, es la realidad. En estos días voy a presentar un estudio, estamos haciendo un trabajo, y en los principales centros comerciales estos parqueaderos son de las personas que más dinero tienen. Qué cosa, ¿no? Que se queden con el atrevimiento de usar el espacio de las personas con discapacidad. No hay rampas, los ascensores no funcionan, en los establecimientos no están adecuados los baños. O sea, la ruta de inclusión en algunas ciudades no existe. Bogotá ha avanzado, pero no existe. En propiedades horizontales, sí que menos. Hoy se construyen edificios financiados con recursos públicos que no tienen ascensores y les asignan la vivienda en el último piso. Si no, los invito a que vayan a Usaquén, vayan a Usme, a las viviendas que ha entregado el gobierno. Tienen que subir a las personas con discapacidad en hombros hasta sus casas. Es la realidad. Y por último, pues el proyecto que busca garantizar unas condiciones de especial protección a las personas en condición de discapacidad, que es el proyecto que estamos trabajando todos los congresistas. ¿Qué proponemos? Pues los mismos derechos y deberes que los demás trabajadores, que no haya una discriminación. 2, prohibir la discriminación, aunque ya está prohibido, pero que en todos los manuales y códigos de trabajo exista ese lenguaje inclusivo para las personas en condición o con discapacidad. Señalar también que la discapacidad no puede ser un obstáculo o barrera. Yo creo que esas barreras hay que romperlas, es algo cultural. Ya les di el ejemplo de este supermercado en Nueva York. No se podrá despedir a una persona en condición de discapacidad o con discapacidad, salvo autorización del Ministerio de Trabajo. Hay unos sectores que dicen que ese concepto previo hay que eliminarlo y que el trabajador o que el propietario o que el empleador puede hacerlo de manera discrecional. Ese va a ser un buen debate que vamos a tener el día de hoy. Y obviamente pues un principio constitucional de igual trabajo, igual salario. Eso que hicimos con las mujeres, que se logró hacer desde el Congreso de la República por parte de nuestra bancada, porque la bancada de Mira fue la que sacó la ley de igualdad salarial, y ahora que están los señores del Ministerio de Trabajo, vamos a hacer un debate si se está cumpliendo esa ley o no. De antemano le digo que tenemos dos figuras jurídicas muy distintas. ¿Qué es una persona con discapacidad y qué es una persona en debilidad manifiesta? En debilidad manifiesta son dos conceptos. ¿De dónde se toman? De las mismas sentencias de la Corte Constitucional. La persona con discapacidad es porque tiene una merma, una pérdida de la capacidad laboral. Tiene el 5, el 10, el 15 o el 20. Persona con discapacidad. ¿Y qué es persona con debilidad manifiesta? Es aquella que tiene una afectación en su salud que lo coloca en desventaja con las demás personas. Ejemplo, está en un tratamiento médico. No tiene calificación, pero tiene un problema de una cirugía, de un tratamiento, de unos medicamentos, entonces, pero no tiene la calificación. Es más, muchas veces se demora en saber si es de origen común o laboral. Entonces, durante todo ese trámite, no señor, usted está en debilidad manifiesta. Su condición de salud le da para que el Estado como tal lo proteja. Listo, entonces son dos aspectos importantes. El de cáncer, una persona, pero no le han definido pérdida. un accidente. Sí, pero no lo han calificado. Ya.
tiene un problema de túnel del carpo. ¿Listo? Pero no tiene la calificación. Como no tiene la calificación, es debilidad manifiesta. Entonces son dos conceptos importantes, porque no solamente es proteger a la persona con discapacidad, la persona que está en trámite de un proceso de calificación, la persona que está en un tratamiento médico, la persona que está en una cirugía. Entonces miren que son dos poblaciones que requieren la protección como tal. Pregunto, ¿un estudiante que está en práctica tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada? Claro. Él es un trabajador, es estudiante, pero entonces no lo protegemos. No, sí señor, lo vamos a proteger porque ese estudiante está prestando un servicio y no lo podemos discriminar. Es más, hoy en este momento no hay norma que lo proteja. Entonces lo vamos a proteger. Practicante. Él no tiene vínculo laboral, pero está realizando una actividad propia de esa formación. Entonces, listo. Tenemos a los contratistas y subcontratistas. Tenemos el sistema de gestión. Tenemos a las organizaciones de economía solidaria. Queremos llegarles absolutamente a todas las empresas. Es más, tenemos las fuerzas militares que tienen civiles de las fuerzas militares. Es más, mi doctor, estamos con el sistema de gestión aplicable a las fuerzas militares como tal, conforme a la decisión 584 del 2004 de la Comunidad Andina de Naciones y a la resolución 957 de la Comunidad Andina. ¿Las fuerzas militares tienen personas con discapacidad? Muchísimo. Entonces, contratar personas con discapacidad vale la pena. No hay que discriminarla. Lo que tenemos que es abrir las puertas, presentarle al empleador por el lado bueno. Vuelvo y le digo, hay que darle donde les duele, ¿no? Les duele o les gusta, que es en el bolsillo. Pero usted como empleador haría lo mismo, claro. Hombre, entonces presentémoselo de un...